Imaginen, hermanos, el impacto de ver un hombre completamente opuesto y rebelde en contra de Cristo y de un momento a otro convertirse en su más ferviente proclamador. El apóstol Pablo, antes conocido como Saulo de Tarso, era un fariseo celosísimo. Él creía que perseguir a la iglesia estaba sirviendo a Dios. Él tenía pensado que cada vez que matara a un cristiano, honraba el nombre de Dios. Este hombre fariseo, un día, dicen las Escrituras, que de camino a Damasco tuvo su encuentro con el Señor Jesucristo. En un instante, todo se derrumbó para Saulo de Tarso. Todo se acabó, pero todo volvió a comenzar también. De perseguidor pasó a ser un predicador de Cristo. De enemigo de Cristo pasó a ser un gran embajador de Cristo. Pablo empezó a predicar por todo lado: Jesús sí es el Hijo de Dios, crean en Él. ¿Tu testimonio qué hizo? Pues naturalmente confundió a muchos, porque Pablo era a tomar cristianos y llevarlos presos. Esos cristianos, ¿qué pudieron haber pensado? Pues naturalmente se pudieron angustiar y decir: Saulo vienes a matarnos, a llevarnos presos. Su testimonio de fe llevó a muchos a que se preguntaran muchas cosas. A otros los confirmó, pero a otros, dice la palabra de Dios en Hechos, después de muchos días se juntaron porque quisieron matar al apóstol Pablo. La gracia de Dios en la vida de un hombre que ha sido transformado generalmente lleva a que unos se conviertan también por la fe en Cristo y lleva a otros a que lo rechacen y lo repudien. Este patrón, donde la obra de Dios es poderosa, siempre va a producir en unos fe y en otros rechazo. Y eso se ve en las Sagradas Escrituras una y otra vez y otra vez y otra vez. Y hoy volvemos a ver eso en la vida de Moisés. En Éxodo capítulo 4, Dios le da unas señales milagrosas a Moisés. Y esas señales milagrosas buscaban, uno, convencer a Moisés de su llamamiento; dos, convencer al pueblo que él es el llamado por el Señor. Pero estas señales milagrosas también llevó a otros a darse cuenta que su corazón es duro, es duro. Hoy vamos a meditar en Éxodo capítulo 4 del 1 al 9 y vamos a reflexionar en estas señales. Señales que van a revelar el poder de Dios, la seriedad del pecado y la urgencia de responder al llamado de Dios. El título que le hemos dado a nuestro sermón es Una exhortación a confiar en Dios. Una exhortación a confiar en Dios. Veremos 3 puntos. El primero es: el creyente es exhortado a confiar en Dios. El creyente es exhortado a confiar en Dios. El segundo punto es: el creyente comprende la urgencia de tener un corazón purificado por Dios. El creyente comprende la urgencia de tener un corazón purificado por Dios. Y finalmente veremos: el creyente comprende la urgencia de huir del juicio. Empecemos con nuestro primer punto. El creyente es exhortado a confiar en Dios. Al comienzo de la historia sagrada, la palabra de Dios siempre nos ha mostrado que Dios ha utilizado, llamémoslo así, un método para enseñar, más mediante símbolos y mediante señales que por una instrucción formal. Así fue como inicialmente ha empezado la revelación. Pensemos por un momento en un bebé. Un bebé, cuando
su mamá le hace un gesto de que si toca la estufa se va a quemar, el bebé, al ver el gesto de su mamá, el bebé se retiene de hacer eso. La mamá le hace un gesto de que se va a quemar y va a doler. Ese gesto y esa advertencia clara hace que el niño comprenda el peligro que hay allí. Y sus términos no son verbales, pero él racionalmente reconoce la señal emocional que está expresando la mamá y va a actuar con cautela. De igual modo, aquí Dios no le dio a Moisés un largo discurso sobre lo que es la autoridad, sobre lo que es el peligro, sino que le mostró con una señal visual: convertir la vara en serpiente. Esta imagen fue impactante para Moisés y le enseñó a Moisés más que cualquier otra explicación. Aquí que vemos que la obediencia a Dios trae seguridad. La obediencia a Dios trae seguridad. ¿Y qué sería lo contrario? Desobedecer es peligroso. Así como el bebé ante el rostro de su mamá, Moisés sabía que debía aprender a confiar en lo que Dios le estaba mostrando. Pongan sus ojos en Éxodo capítulo 4, vamos a mirar el versículo del 1 al 4. Dice así la palabra de Dios. Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Si vemos el versículo número 1, aquí muestra a Moisés expresando un temor a no ser creído, un temor a que el pueblo no crea que él es enviado, a pesar de haber recibido un claro llamado de parte de Dios. ¿Qué expresa su objeción? Expresa la lucha interna de la obediencia y de la inseguridad. Revela profundamente que la incredulidad puede aún arraigarse en los hombres que Dios ha escogido. Puede aún arraigarse la incredulidad en los hombres a quienes Dios les ha hablado directamente, a quienes han recibido su palabra. Así que no es cualquier cosa la necesidad de que entienda que Dios le habla. Él debe ir en obediencia, abandonando su temor. Dios inicia su enseñanza con Moisés mediante una pregunta muy sencilla. Y la pregunta fue, mírenla ahí en su texto, en el versículo 2. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? ¿Qué es eso que tienes en tu mano? La respuesta fue inmediata por parte de Moisés. Una vara. Para Moisés, la vara era algo muy significante. Era la vara del pastor. Recordemos que en ese momento Moisés fungía como pastor en el desierto y él estaba íntimamente relacionado con una vara, con esa vara. Pues con esa vara él podía guiar a sus animales, él podía corregirlos, él podía protegerlos, porque también para eso era utilizada la vara. Él protegía su rebaño con esta herramienta. Esta herramienta fue para Moisés como la extensión de su brazo. Era muy importante, no era nada desconocido para él, porque sabía que esa herramienta también era señal de la responsabilidad que él tenía con esos animales.
También esta vara le servía de apoyo. Cuando él estaba cansado o en terrenos ásperos, él podía descansar en esa vara. También simbolizaba una función de liderazgo, de sustento. Esta vara estaba en las manos de Moisés, una vara común, una vara ordinaria, una vara corriente, no tenía nada de especial. Pero ¿cuándo se hace especial? Cuando Dios habla. Cuando Dios habla, se hace un instrumento especial. Así que aquí vemos lo que continúa el Señor hablando a Moisés. Aquí vemos otra cosa. Vemos nuevamente que Dios toma de algo simple, común, ordinario, y lo hace extraordinario. Así como lo vimos también en la zarza. Miremos la instrucción divina. Pongan sus ojos allí en el versículo 3. ¿Cuál fue la instrucción divina? Dice, échala en tierra. ¿Qué hizo Moisés? Obedeció. Moisés obedece. Y la vara en ese momento se convierte en serpiente, haciendo que Moisés se aleje, que Moisés huya de la vara. Hermanos, esta reacción para Moisés no era un simple gesto de miedo natural a la serpiente, sino que era una imagen simbólica de lo que ocurre cuando se aparta y se abandona la confianza en Dios, cuando tiene la vara y se aparta de la vara de autoridad. El apartarse es abandonar su confianza en su Creador. La serpiente representa la amenaza, representa el peligro, representa la corrupción. A eso hace referencia a la serpiente. La transformación en aquella vara en serpiente muestra que el poder, la autoridad, no es neutral. La autoridad no es neutral. La autoridad puede ser bien utilizada si la hace guiado por el Señor. Pero la autoridad también puede ser mal empleada si se hace en desconfianza o apartado completamente del Señor, y sus efectos son completamente diferentes. La autoridad mal empleada, desconfiada de Dios, apartada de Dios, causa daño, causa confusión. No hay bendición allí. El siguiente mandato de Dios desafía aún más la lógica humana. Desafía la lógica humana, porque el siguiente mandato era tomarla por la cola. Ve ahí en el texto, dice, tómala por la cola. Toma la serpiente por la cola. Y los que saben de estos animales, la serpiente no se toma por la cola. La serpiente se coge por la cabeza para que no lo muerda. Pero entonces aquí la orden del Señor es tómala por la cola. ¿Y qué hizo aquí Moisés? Obedece. Obedece la voz de Dios. Obedece. Y una vez la toma por la cola, esa serpiente se vuelve vara. Este acto que le enseña que si Moisés actúa en obediencia a Dios y actúa en fe, aún en el momento más peligroso que puede estar viviendo, si está en obediencia a Dios, Dios tiene el control de esa situación. Dios tiene el control en medio del peligro. Dice la palabra de Dios, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Esto fue lo que hizo Moisés, fiarte completamente de la palabra de Dios. Dios no exigió en Moisés que entendiera, no le exigió entendimiento del por qué ordenaba eso, sino que pidió que confiara en Él. No que entendiera, sino que confiara. Su llamado no dependía de la claridad que tuviera Moisés sobre todo lo que iba a pasar. No, de allí no dependía.
no dependía de la claridad de la mente, sino dependía de que estuviera confiado en la fidelidad de Dios para guiar su vida. En las Escrituras, la vara representa mucho más que una herramienta de trabajo. Aquí lo vimos que para Moisés tal vez sí era su herramienta de trabajo, pero recordemos que la palabra de Dios tiene símbolos más amplios en cuanto a la vara, a respaldo divino, a guía, a la protección de Dios, la protección que Dios brinda a sus siervos que dependen completamente de Él. ¿Qué dice el Salmo 23 respecto de eso? Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Para Moisés esa vara era parte de eso, Su vida diaria como pastor estaba en manos de Dios. Esa vara se ha transformado y ha representado vida para Moisés, poder divino, un poder que lo va a sustentar y que le va a ayudar en el momento más difícil. Esa vara lo va a sostener, va a ser un recordatorio que Dios está con él y que él no camina solo. El temor era caminar solo. Pero aquí le están diciendo, no camina solo. Camina con la mano de Dios, el amparo del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, está con él. Al arrojar la vara al suelo, Moisés inmediatamente, dice el texto bíblico, que actuó en señal de miedo, en señal de temor, en señal de duda. Lo que antes era su apoyo, se transformó en una serpiente que lo llevó a huir. Este acto ilustra con claridad que abandonar la confianza en Dios expone a que el hombre esté en un caos y en un temor. Sin embargo, no queda ahí. Si el hombre va en obediencia a Dios, vuelve a tomar la vara y la toma como seguridad en sus manos. La seguridad de poder cumplir la misión, de poder avanzar en obediencia, encomendado a Dios, dependiendo de Dios. Así que esta señal era muy importante para él. Fue muy importante entender lo fundamental que es estar apegado a Dios. La imagen de la serpiente también tiene otras connotaciones y connotaciones espirituales muy profundas. Desde Génesis capítulo 3, la palabra de Dios nos muestra que la serpiente es símbolo de engaño, es símbolo de rebelión contra Dios. Y al enfrentarla, Moisés visualiza el conflicto espiritual que vendrá. El conflicto espiritual que vendrá al tener que obedecer en la misión que Dios le mandó. Pero ¿qué nos enseña a nosotros? ¿Qué nos dice la palabra de Dios cuando pasamos por tiempos así? Dice, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Esta lucha no se vence con recursos humanos, sino con la firmeza de una vida confiada en Dios, una vida cimentada en la obediencia a Dios. Finalmente, pueden ver ahí en el versículo 5 de Éxodo, Dios declara el propósito de esta señal. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de sus padres. La señal era para el pueblo. El pueblo, al ver esas señales, debía creer que Dios estaba con Moisés. La señal no solamente fortalecía a Moisés, claro que también era para fortalecer a Moisés. Claro que él va a tener mayor convicción de que Dios sí lo llamó a él para ese trabajo. Pero también es una evidencia externa
para el llamado a que su pueblo vea que Moisés es aquel a quien Dios llamó. La lucha espiritual es real, como enseña el apóstol Pablo en Efesios 6:12. El dominio de este mundo. Satanás es un dominio con el cual tenemos que los creyentes enfrentarnos, y la manera segura es como nos lo acaba de enseñar la palabra de Dios, es confiando en Él plenamente. Permítame un par de aplicaciones. Así como Moisés tuvo que aprender que su fuerza no residía en la vara, sino que su fuerza residía solamente en Dios que tenía el poder para transformar. Nosotros los creyentes debemos recordar que nuestro poder no proviene de nuestros talentos, de nuestras habilidades, de nuestros dones, de nuestra inteligencia, de nuestra trayectoria, de nuestros recursos, no, sino depende de una vida rendida al Señor. Abandonar la dependencia a Dios, aunque sea por un momento, aunque sea momentánea, nos expone a que en esos tiempos vivamos con temor, vivamos con angustia, tengamos fracaso espiritual momentáneo. Cada decisión que tomamos como peregrinos en este mundo, cada decisión que usted y yo tomamos, debemos tomarla confiados en Dios. Cada lucha debemos vivirla confiados en Dios. Cada servicio que prestamos a Dios debemos prestarlos confiados en Dios. Esto es lo que nos revela la palabra de Dios. Una confianza consciente en que su gracia está con su pueblo, su gracia bendita que sostiene a su hijo y a su hija. Es clara y debemos ser conscientes de ese cuidado paternal. Permítame una segunda. Moisés temía ser rechazado. Él temía el rechazo. No tenía claridad sobre cómo podrían responder los israelitas. Pero Dios no le pidió que entendiera. No le dijo, debe entender todo esto. No, debes obedecer. Y como creyentes, muchas veces no vemos el panorama completo. Quisiéramos entenderlo todo, quisiéramos tener claridad de todo, que no haya la menor duda. Pero así no es. Aquí nos da un claro ejemplo que lo que sí debemos hacer es ir en obediencia a Dios. Hemos visto, mis queridos hermanos, que Dios, después de mostrarle las señales a Moisés, después de que Moisés entiende que confiar en Dios para él es lo más importante, Dios ahora va a pasar a mostrarle una verdad aún más profunda. No solo necesita saber que Dios es poderoso, depender de su poder, sino que ahora lo lleva a que debe entender su propia condición natural, humana, necesitada. Así damos paso a nuestro segundo punto. El creyente comprende la urgencia de un corazón purificado por Dios. Miremos Éxodo 4, versículos 6 y 7. Dice así la palabra de Dios. Ponga sus ojos allí en el texto. Éxodo capítulo 4, versículos 6 y versículo 7. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve, y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él
volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Un comentarista dice sobre este punto, abro comillas: Dios enseña a Moisés una segunda lección mediante el milagro de su mano leprosa. Ya no es una lección acerca del mundo, sino acerca de sí mismo. El poder sanador del Señor era el único que podía restaurar la carne de Moisés a su estado normal. El hombre, aún el siervo de Dios, lleva en sí mismo la capacidad de la corrupción, y es solo por la gracia divina que puede ser sanado y purificado. Hasta aquí la lectura de este comentarista. En el desarrollo de este segundo signo que vemos allí en la palabra de Dios, Dios ordena: mete ahora tu mano en tu seno. Mete ahora tu mano en tu seno. ¿Y Moisés qué hace? Obedece. Moisés obedece y la saca. Su mano aparece leprosa, blanca, blanca como la nieve. Pero esta señal ocurre de forma inmediata. Una vez entra su mano, saca su mano, ocurre la señal. Aquí no hubo alguien que dijera: sí es lepra. Alguien que confirmara que efectivamente era lepra. No había la menor duda. Su mano salió completamente blanca. ¿Esto qué resalta? Está resaltando que Dios tiene el control total sobre todas las cosas. Dios tiene el control sobre la vida y sobre la muerte, sobre la salud y sobre la enfermedad. Dios tiene el control sobre todas las cosas. La lepra en las Escrituras es una señal interna de corrupción, de impureza, de corrupción interna. Y fijémonos en algo: la ubicación del milagro. ¿Dónde ocurrió el milagro? Puso su mano en su seno. No se trata de algo externo como si fue la vara que tenía, algo externo. No, sino fue algo dentro de su propio cuerpo, algo dentro de él. La mano que representa, la mano representa el trabajo, la acción, el servicio, la obra. Todo eso representa la mano. ¿Y el seno qué representa? Representa la fuente interna, el centro del ser del hombre, la parte interna del hombre. Dios está enseñando algo muy importante. Está señalando con este acto la presencia de la corrupción en lo íntimo de su siervo. En lo íntimo de su siervo. Lo está dejando sin armas. Sin armas. Y volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Dios no solamente le está mostrando la corrupción, sino también le está mostrando la restauración. La lepra desaparece completamente. Ya no hay rastro de la lepra. Ya ahora indica una sanidad perfecta. Esto ocurre por orden directa de Dios. Dios ha dado la orden. Aquí no hay intervención del hombre. El hombre no interviene para la limpieza, ni los remedios, ni la inteligencia, ni la medicina del hombre. Dios directamente es el que ha operado. Esta acción doble de meter la mano, sale leprosa, meterla y sale restaurada, muestra una secuencia como Dios primero le está mostrando a su siervo la corrupción de su ser.
y después muestra su poder para revertir la condición de su ser caído, necesitado. Esta segunda secuencia no es producto del azar, sino es el diseño soberano como Él ha querido comunicar. Es un mensaje muy profundo de parte del Señor. El Señor ha querido hacerlo de esa manera, mostrarle a su siervo: es corrompido, que está dañado, que necesita, siempre va a necesitar de Él. Y la Escritura, la palabra de Dios, tiene varios paralelos de esto, de siervos de Dios que necesitan ser limpiados, ser purificados para un servicio mayor a su pueblo. En Isaías el profeta exclama cuando vio la gloria de Dios, y lo miramos también en el estudio, pero aquí vamos a darle el énfasis de entender que es malo y que es corrupto y necesita ser limpiado. Dice el profeta: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey. Luego un serafín toca sus labios con el carbón y le dice: es quitada tu culpa, es quitada tu culpa, es limpio tu pecado, es limpio. Vemos el patrón cómo es de similar con Moisés. Primero la visión de lo que es impuro. Primero ver, tener la gracia de Dios para ver la impureza. Y luego ver con la gracia de Dios la purificación. Es una enseñanza muy profunda de parte del Señor. Si usted ve en Levítico 13, explica todo lo que se hace con la lepra. Todo lo que ocurre cuando una persona tiene lepra, necesita la intervención, necesita ser aislado. Y en algunos casos el sacerdote debe intervenir allí. Pero en este caso, la aparición de la lepra y la desaparición no tuvo opción a un diagnóstico humano. El apóstol Pablo también dice, cuando reconoce también su incapacidad, el apóstol Pablo reconoce lo inherente que hay en el hombre, en el ser. No hay un ser tan santo que diga que no hay algo de corrupción dentro de sí. No lo hay. Aún el hombre más santo o la mujer más santa sobre esta tierra sabe que hay corrupción. Dijo el apóstol: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. No es un lenguaje alegre. Allí hay amargura y hay tristeza. El apóstol no está refiriéndose a cosas externas, sino a la condición misma del alma. En este segundo signo, no vemos que esté dirigido al público. No está dirigido a todo el mundo como una señal de un espectáculo, como se ocurrió con la serpiente, que podía ocasionar que muchos vieran y se asombraran. Pero este énfasis era más personal con la vida de Moisés, más con él. Dios que le revele en lo privado la realidad espiritual. Y él necesitaba eso antes, conocer su corrupción, antes de ser el líder de la nación para poderlos libertar. La restauración completa de la mano no solamente ratifica el poder de Dios, sino también su intención de preparar a este siervo. La señal de la mano leprosa apunta más allá, apunta a una verdad universal.
El corazón de los hombres está marcado de pecado. El corazón de los hombres está manchado con el pecado. La lepra no ha desaparecido. La lepra en el hombre no ha desaparecido. Así también, al percibir la necesidad, lo que debe venir a nuestras mentes es la confrontación contra nuestra propia corrupción. Y al igual que Moisés, el único remedio que hoy tenemos para esta impureza espiritual no es otro que la obra de Cristo. No hay otro remedio que la obra de Cristo. Cristo vino a redimirnos de este gran mal. Solo Cristo puede limpiarnos de nuestra propia corrupción, la corrupción que está dentro de nuestro ser. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hoy, así como Dios restauró la mano de Moisés, Él sigue restaurando la vida de todos los que se acercan a Él en arrepentimiento, que se humillan delante de Dios, que creen en Cristo con todo su corazón. Amigo, amiga, tal vez si hoy reconoce, no tal vez, es seguro que si hoy se humilla y reconoce su incapacidad, se arrepiente de su pecado, Jesús no le rechaza, pues Él dice: el que a mí viene, no le echo fuera. El que a mí viene, no le echo fuera. Cristo hizo el sacrificio perfecto. Un sacrificio que no volverá a hacer. Fue ya hecho una vez y para siempre. Y para dejar la lepra del pecado y ser limpiados, solamente puede ser por la obra de Cristo. Después de revelar a Moisés la corrupción oculta, después de meditar en la señal de la vara, Dios le presenta a Moisés una tercera. Dios le presenta una tercera y última señal, anticipando la posibilidad de que la incredulidad persistiera. Si el pueblo no respondía a las manifestaciones del poder que se iban a revelar, quedaba una tercera. Pero esa tercera señal hace referencia al juicio. Al juicio. Esto nos lleva a nuestro tercer punto. El creyente comprende la urgencia de huir del juicio. Miren su texto, los versículos 8 y 9 del capítulo 4. El creyente comprende la urgencia de huir del juicio. ¿Cuántos de ustedes también han podido saber de hombres que ignoran por años recomendaciones médicas? Hombres que dicen, el médico les dice: hágase un chequeo cardíaco, de pronto veo que algo que de pronto no está funcionando como bien, pero el hombre dice: yo me siento bien, no, yo realmente me siento bien, no creo que sea necesario. Y de un momento a otro escuchamos que murió repentinamente. Un infarto. Pero al escuchar a la familia,
uno puede pensar que se pudo haber prevenido si hubiese hecho sus exámenes. Así como este hombre que ignora las advertencias médicas hasta que ya es demasiado tarde. Aquí Moisés está dando una tercera señal. Ya ha dado dos muy importantes. Pero ya esta tercera va acompañada con algo muy grave. El agua se convierte en sangre. Ya sabemos que hace referencia a la muerte. Representa juicio. Juicio. Es el juicio que llega después de despreciar las oportunidades de creer. Es el juicio que llega después de despreciar una vez, otra vez y otra vez las oportunidades para creer. La incredulidad, si persiste, siempre termina enfrentando las consecuencias de rechazar la voz de Dios, las consecuencias de rechazar cuando Dios habla. Así como muy bien nos fue explicado en el estudio, cuando Dios habla, yo soy. Nos quedó claro los que pudieron tener la oportunidad de ser alimentados con la palabra de Dios en el estudio. El yo soy se apareció. El yo soy es el que le habló. Miremos Éxodo, leamos los versículos 8 y 9. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Dios le da a Moisés una tercera señal, anticipando que el pueblo no creyera. Recordemos que Moisés primero debía ir a su pueblo y a ellos les hablaría y les mostraría estas señales antes de Faraón. Y su pueblo cree. Eso lo dice más adelante en los capítulos siguientes. Pero esta señal no fue realizada inmediatamente. Sí fueron inmediatas la vara, la mano en el pecho, la lepra, pero esta no fue realizada inmediatamente como las anteriores, sino que fue un anuncio, como una demostración futura que se ejecutaría si las dos anteriores no bastaban para que creyeran. Así que era un anuncio solemne. El elemento usado en esta señal es el agua del río Nilo, así como nos lo enseñaron en el estudio. El río Nilo era la fuente de vida económica y agrícola importante para ellos. Lo veían como un símbolo de la divinidad, de la estabilidad del reino. Así que se convierta ese río en sangre, pues era una profanación también para estos egipcios. Cuando Moisés y Aarón convierten, más adelante en el capítulo 7 nos habla de eso, convierten efectivamente las aguas del río Nilo en sangre como una señal. Fue un tiempo muy solemne, porque es juicio, el juicio de Dios. A diferencia de estas dos primeras señales, que tiene un enfoque más personal e inmediato con Él, esta tercera apunta a algo más público, a algo más nacional, pero también a algo judicial.
esta imagen de juicio, de contaminación, de muerte, es un símbolo que trae la palabra de Dios y que está estrechamente relacionado con la vida. La sangre es la vida. Y derramar la sangre sin un propósito redentor es condena, es juicio. Esta parte es muy solemne. Hablar de la muerte eterna, de estar separado completamente de Dios, eternamente de Dios. Sangre sin redención, sangre derramada sin redención. Pero este juicio no es arbitrario, no es porque sí, es la consecuencia de la incredulidad persistente ante las revelaciones anteriores. El texto dice, si aún no creyeren, si después de mostrar el poder que deben depender de Dios, después de ver su corrupción y poner sus ojos en Dios y no creyeren, lo que continúa es un rechazo. Esto es un proceso progresivo. Cuando se anuncia con claridad la palabra y no se cree, y vuelve y se anuncia de otra manera, y vuelve y se anuncia de otra manera, y no cree, cada vez que se anuncia una nueva, el corazón está más duro. Espera otra, y el corazón está un poco más duro, y esperará otra, hasta que se anuncie la última. Pero el apóstol Pablo dijo, haciendo referencia a esto, pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. El rechazo reiterado de las señales divinas desembocan finalmente en un juicio ineludible. Este hecho de que el agua se convierta en sangre y que sea echada en la tierra está apuntando a una contaminación irreversible. Ya no es un fenómeno momentáneo de que vuelve y retoma su forma inicial. No. Esta señal está apuntando que es irreversible. Subraya el carácter solemne y final esta tercera señal. El conjunto de las tres señales progresan, muestran una intensidad. La primera, poder, el control de Dios, la necesidad de confiar en Él. La segunda, la condición interna. La tercera, el anuncio del juicio divino. Estas señales se anticipan a la confrontación que vendrá con Faraón y Egipto, donde estos mismos elementos de poder, de juicio, de autoridad, van a ser desplegados de manera pública y definitiva. Y a esto se enfrentará Faraón. Y a eso se enfrentarán los hombres que pertenecen a Faraón. Permítame una aplicación. Dios mostró a Moisés que si el pueblo no respondía a las primeras dos señales, vendría la más grave y contundente. Eso nos enseña que Dios es paciente y que también es progresivo en mostrarnos sus llamados, pero también que su justicia será firme.
Si Él ha llamado una y otra vez, no endurezcamos el corazón. No esperemos una tercera señal. El agua en sangre no solamente es impactante, sino es una advertencia del juicio venidero. Así como el Nilo fue contaminado, también el alma humana puede llegar al punto de rechazar a Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. No juguemos con la paciencia de Dios. Él llama con afecto, pero también juzga con justicia. Hoy hemos visto que Moisés fue confirmado con estas señales para testimonio de su pueblo. Que Moisés tuvo que aprender que soltar la vara es el símbolo de su dependencia a Él, y que soltarla pues trae confusión, tiempos de temor, pero obedecer a Dios y tomarla nuevamente es estar bajo el control divino, es decir, dependo de Él. Esta cena nos muestra la obediencia sin reservas, la fe sincera que los creyentes debemos tener a Dios. La segunda señal, la mano leprosa, reveló la corrupción interna que pueden tener incluso los siervos de Dios. Que el Señor nos ayude y que busquemos su gracia para que en su misericordia seamos limpiados. Y la tercera señal, el agua convertida en sangre, anticipando aquel juicio. Un juicio que vendrá si es rechazado. Una advertencia solemne del peligro a la incredulidad. Y finalizo con esto. Cada señal lleva una voz que llama a obedecer, a purificarse y a creer. Que no endurezcamos nuestros corazones ante la voz de aquel que habla con poder. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy nos recuerdas estas verdades, Señor, que están a lo largo del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a tu pueblo, para que podamos abandonar todas estas corrupciones de no confiar en ti, y quieras tú operar en aquellos que no han creído y no han sido salvados, para que vean la urgencia y la necesidad que tienen de ir a Cristo corriendo. Ayuda, Señor, a tu pueblo. Te damos a ti la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.